Buenas tardes a todos, es un placer para mí el estar aquí con vosotros hoy, la verdad. Muchas gracias, Gloria, por haberme llamado para esto, con la cual coincido en el 100% de todo lo que ha expresado previamente. Así que me parece particularmente relevante que existamos personas LGTB que hablemos en foros como este, ¿no? Y que demos una voz diferente. Bueno, como ha comentado ella, yo soy médico y biotecnóloga, aunque no vengo aquí a hablar de los temas científicos en los que trabajo habitualmente, sino que voy a hablar de una cuestión en el fondo muy sencilla y en realidad muy obvia, pero que pocas veces la gente se ha parado a pensar, que es cómo se construye la sexualidad humana y cómo se deduce de ahí que la sexualidad humana debe ser naturalmente diversa. Vale. Bueno, como vais a ver, la mayoría de las cosas que yo voy a explicar hoy son obviedades, o sea, son cosas perfectamente lógicas y obvias. Una de ellas es que a lo largo de la evolución, en la evolución natural, en el planeta Tierra, en la evolución de la vida, pues hay algunas especies que tienen una tendencia hacia la mejora de sus procesos, hacia la mejora de sus funcionalidades, por ejemplo, pasó con los homínidos, ¿no? Y otras, pues bueno, les pasa algo que les hace desaparecer. Esto es un meteorito, pero bueno. Bien, sí, casi prefiero yo misma. En estos procesos evolutivos es muy típico que haya algún sistema biológico, algún órgano, algún tejido, etcétera, que fue creado para una función, pero a lo largo del curso de la evolución va adquiriendo madurez, va adquiriendo más capacidades, progresa, adquiere más funcionalidades. Yo diría que de todas las cosas que han evolucionado y que han progresado, por ejemplo las plumas, ¿de acuerdo? Desde los dinosaurios hasta las aves, y otras, el ejemplo más paradigmático, el más impresionante de todos es el del cerebro. Y creo que es bueno hacer esta reflexión. El cerebro es un órgano que nació en un momento determinado de la historia evolutiva. Esto es obvio, porque cuando apareció la vida, según se piensa ahora, pues hace prácticamente 3.000 millones de años, pues no había cerebros, había seres unicelulares, ¿no? Entonces, cuando apareció el cerebro era un sistema que básicamente lo que pretendía era garantizar al animalito en cuestión la capacidad de moverse, de cazar, los que cazaban, de comer los herbívoros, de salir huyendo, es decir, un paquete básico para poder sobrevivir. Y esto era lo que había. Con el paso del tiempo y de los millones de años y de la evolución, este primer órgano primigenio empezó a adquirir funcionalidades cada vez más avanzadas. Pues los sentimientos, la crianza, esto es típico de los mamíferos, hasta en el caso de los seres humanos, capacidades de razonamiento avanzado, abstracción, creatividad, arte, que nos caracteriza como especie. Hay algunos psicólogos que han utilizado un modelo conceptual, es más conceptual que biologicista, que habla de esta escalera filogenética que acabo de explicar en un sentido ascendente, dividiendo, por ejemplo, el cerebro humano en tres grandes áreas, ¿no? Lo que a lo mejor habéis oído hablar de esto, el famoso cerebro de reptil. Esto es una simplificación, ¿de acuerdo? No deja de ser un modelo conceptual, no hay que tomarlo al pie de la letra. Pero bueno, que es esta parte del cerebro que nos hace pelear o salir corriendo, que nos permite comer, en fin, las funciones básicas. El sistema límbico, que está relacionado con las emociones, con la crianza, con las relaciones interpersonales, y luego el neocórtex, el del razonamiento avanzado, que es básicamente lo que he contado antes como un cerebro formándose en capas de cebolla a lo largo de la evolución. Es bastante sencillo de entender. Este cerebro de reptil, como estoy comentando, pues te permitía unas cosas, el cerebro límbico emocional es el que lleva otras y el neocórtex es el que nos ha llevado a la luna o a hacer las pinturas de la cueva de Altamira, por ejemplo, ¿no?
Ahora bien, ¿estos tres cerebros son compartimentos estancos? ¿Funcionan independientemente? Pues no, no funcionan independientemente, para nada. Tenemos un cerebro que afortunadamente relaciona unas zonas con otras y funciona de una manera integrada. Por ejemplo, esto está creado gracias a nuestro corte superior, a nuestras capacidades superiores, por encima de muchos animales. Vale, está hecho por el neocórtex, pero aquí no hay emoción. No hay ninguna emoción en esta pintura o en Hamlet. No hay instinto. Claro que también hay de eso. Hay una mezcla de cosas, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con la música o con las relaciones afectivas. Es emocionante, hay emoción, pero ¿de verdad no hay racionalidad? Claro que hay racionalidad en las relaciones afectivas. También se piensa. Estas cosas que hace me convencen, estas no. También pensamos cuando escogemos pareja. No solamente es un volcán emocional, ¿no? Por lo tanto, a donde quiero llegar es que el funcionamiento del cerebro es un funcionamiento que utiliza varios aspectos, simplificando mucho. Lo podemos llamar instinto, emoción y razón. Es un modelo conceptual muy sencillo, muy simple, para que nos podamos entender. Y el punto es que el resultado de todo esto siempre es un resultado integrado. Bueno, este cerebro con este resultado integrado lleva al funcionamiento cerebral humano, nos lleva al concepto de lo que todos conocemos como inteligencia. ¿Qué es la inteligencia humana? Luego entenderéis por qué estoy hablando de esto, ¿vale? Pero permitidme que haga esta introducción. ¿Qué es la inteligencia humana? Pues depende a quién se lo preguntes. Por ejemplo, en los años 70 tú decías, ¿quién es inteligente? Pues uno que sabe mucho de matemáticas y cosas así, o bien alguien que tiene cierto talento para las humanidades, ¿no? Ya sea las artes, la literatura, esos eran como muy listos, ¿no? Y además se consideraba que eran mundos completamente enfrentados y opuestos. O eras de ciencias o eras de humanidades, de letras, como se llamaba antiguamente. Y esto era lo que se entendía como inteligencia. A partir de los años 80, pues varios psicólogos y también neurocientíficos empezaron a describir que realmente los talentos humanos son bastante diversos. O sea, no hay como dos grandes tipos de inteligencia puras que se miden con el famoso cociente de inteligencia, sino que hay muchas más cosas ahí, ¿vale? Y esta teoría, que tiene sus adeptos y sus detractores, en cualquier caso abrió la puerta a considerar que las personas no solamente somos lo que somos capaces de hacer en dos áreas concretas del conocimiento humano, sino mucho más. ¿De qué depende el éxito de un empresario? ¿De sus habilidades en la gestión financiera? ¿Depende de sus conocimientos tecnológicos? Si lleva una empresa como la mía, que es una empresa de biotecnología. ¿De qué depende? Depende de miles de cosas, pero entre otras de su capacidad de relación interpersonal, lo que se ha llamado clásicamente la inteligencia emocional. Es decir, un empresario sin ese tipo de habilidades generalmente no le irá bien, por mucho que sepa de determinado campo de conocimiento o por muchas finanzas que sea capaz de dominar. De tal forma que el mundo de los talentos humanos es muy diverso y muy dinámico. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las características de la inteligencia humana, que es el gran producto del cerebro humano? Pues la diversidad, esa es la primera. O sea, aquí estamos un grupo de personas, cada uno con su probablemente talento particular o talentos particulares, ¿no? Por otro lado, que hay un espectro de continuidad, no hay gente muy lista, muy tonta, es decir, el género humano se mueve en un continuo, en cuestión de talentos, ¿no? En cuestión de habilidades. Y además es muy dinámico. ¿Quién tiene las mismas habilidades ahora que cuando tenía 8 años? Nadie. Todos tenemos muchas más habilidades que cuando teníamos 8 años, ¿no? Es más, siendo adultos podemos crecer en las cosas que podemos hacer con nuestro cerebro hasta que morimos. Podemos seguir aprendiendo, siempre. Esa capacidad está, es parte de nuestra naturaleza.
Así que el sistema es completamente dinámico, es justo lo contrario a ser estático, ¿vale? Y es multimodal, porque cualquier cosa que sale del cerebro humano, que tiene que ver con sus talentos, sí que está modulado por esas grandes capacidades del cerebro que os decía, pero también por las relaciones humanas, por el contexto social, el contexto cultural. Todo eso acaba teniendo un impacto en lo que cada uno de nosotros es capaz de hacer. Así que la inteligencia humana es como es precisamente porque su motor es un cerebro que ha sido diseñado a lo largo de millones de años de evolución, que es flexible, que es dinámico, que tiene capacidades complementarias, que aprende con el tiempo y por eso es como es. Por eso el talento humano es tan diverso y es tan movible. Por esa razón. No sé si hasta aquí más o menos me estoy explicando bien. Bien, como digo, la inteligencia humana no depende de un único factor, sino de muchos, e influye también la cultura y la sociedad. ¿Qué hace que un niño desarrolle sus capacidades? La genética. Bueno, esto obviamente tiene una impronta, porque la tiene, pero ¿es solo eso? ¿Qué va? Hay muchísimas cosas más, ¿no? Bueno, ¿qué oportunidades de educación ha tenido? ¿Cómo es la familia en la que se ha criado? ¿En qué sociedad está? ¿Qué valores recibe? Todo eso acaba conformando lo que es un ser humano, de lo que es capaz de hacer. Y partiendo de esta base, y ahora ya sí que vamos al tema que me ocupa, pero es que esta introducción era necesaria para llegar hasta aquí. La sexualidad, ¿qué es? Es un sistema aislado en el cerebro que funciona con unos patrones y está ahí, como en una isla, y hace sus cosas, y luego va todo el resto por otra parte. ¿O es integrado? Puede ser que realmente esté interaccionando todo el tiempo con todas las otras cosas que suceden en una persona. Bueno, los tradicionalistas han tendido a definir, o suelen hoy en día también, definir la sexualidad como el instinto de procreación o algo así. Es decir, aquel instinto que nos lleva a perpetuar la especie, a procrear. Y eso, bueno, obviamente en parte es cierto, porque es así. Pero ¿es solo eso? A ver, esa premisa lo que acaba diciendo es que el instinto de procreación que existe en la Tierra desde hace aproximadamente 1500 millones de años, más o menos, según lo estuve buscando, es como si se hubiera mantenido inalterable a lo largo de esos 1500 millones de años, haciendo una única cosa y solo esa cosa todos esos 1500 millones de años. Eso es muy extraño. Sería tanto como decir que la sexualidad de una gamba es la misma que la de una persona. Porque el sistema se creó hace mucho tiempo y ha permanecido inalterable, sin ningún cambio hasta ahora. Como científica yo os puedo decir que es poco creíble. Es extraño. Los sistemas tienden a evolucionar en general, ¿no? Sobre todo pasando por tantas especies distintas. Yo, por esa razón, ya de entrada cuestiono la premisa, ¿no? ¿Cuál es el órgano más importante de la sexualidad humana? ¿Cuál es? El cerebro. Esto es una verdad como un templo de grande. El órgano sexual por excelencia en la especie humana es el cerebro. Y este punto es muy, muy importante y es muy interesante. Es algo que no solemos reflexionar. Si el cerebro es el órgano fundamental de la sexualidad humana, es evidente que la sexualidad asociada a una especie con un cerebro de una manera probablemente no sea igual a la sexualidad de una especie que tenga un cerebro de otra. ¿Qué pasa con las personas? A diferencia de las gambas, o las ratas, o las lagartijas, o no sé, otros muchos animalitos que hay en el mundo, ¿no?
Pues hombre, que nosotros tenemos un cerebro muy potente, podemos imaginar. No me imagino yo una gamba imaginando mucho, por ejemplo, ¿no? O una rata, las veo poco imaginativas. Podemos decidir con quién o con quién no tenemos relaciones sexuales, pero en base a múltiples criterios, además. Seguro que cualquiera de vosotros me podría decir que ese tipo de elecciones están basadas no en un único factor, sino normalmente en múltiples criterios que por lo general se sopesan. ¿De acuerdo? Tenemos experiencias de cercanía emocional de muy distintos tipos, de muy distintas maneras, hacia distintos tipos de personas. Unas experiencias sexualizadas y otras no sexualizadas. Pero tenemos ese gran abanico como especie, ¿no? Y podemos socializar. Esto de la sociabilidad y la cultura, a ver, los mamíferos también socializan, los perros socializan, pero nosotros socializamos en planos mucho más amplios, muchísimo más amplios, y con muchas más derivadas y variantes. De ahí que el periodo de crianza de un niño sea tan prolongado. Convertir a un niño en un adulto requiere de muchísimos años, porque tiene que integrarse en un mundo que es el mundo de los seres humanos extremadamente complejo, en comparación con un perrito o con un cervatillo. ¿De acuerdo? Todo esto nos acompaña. Por lo tanto, el cerebro es el gran constructor del amor, en el caso de nuestra especie, en el caso de las personas, ¿no? Y claro, la sexualidad humana está profundamente ligada a ese cerebro que la conforma, con lo cual es una sexualidad donde influye el instinto, la emoción, la razón, todo de forma integrada. Y por esa razón es por lo que lo lógico es que la sexualidad humana, que es fruto del cerebro humano, comparta las mismas características que la inteligencia humana, que también es fruto del cerebro humano en sus aspectos nucleares. Es lo natural, porque proviene del mismo software, ¿de acuerdo? Del mismo procesador. Es decir, lo lógico es que se exprese de una forma diversa, con un sistema de continuos que sea dinámico y que además sea multimodal, que son las características que nos definen como especie. Lo normal es que aprendas de la experiencia. ¿Quién no tiene esa experiencia de aprender? Todos aprendemos de la experiencia. También en el mundo de la sexualidad aprendes de la experiencia. Yo creo que eso es innegable, ¿no? Independientemente de la tendencia básica de cada uno, porque cada uno podemos tener una mayor inclinación hacia una cosa o la otra, o lo que sea, ¿no? Lo cierto es que toda nuestra historia y toda nuestra vida nos lleva a seguir eligiendo, a seguir mirando, a seguir buscando, a seguir aprendiendo. También en el campo de la sexualidad. Eso no es una excepción. Aprendemos constantemente, también en el campo de la sexualidad. ¿Por qué? Porque es el cerebro el motor de nuestra sexualidad, no es otra cosa. El primero que iba a decir en la época moderna, hace ya muchísimo tiempo, pero bueno, habló del eros como una fuerza creativa a una escala superior de lo que han venido hablando los tradicionalistas, fue Freud, que de hecho definía eros como una fuerza creadora, una fuerza que impulsa la creación, al movimiento, a la producción y también a la innovación, de alguna manera. En su cuerpo de doctrina él hablaba del eros y el thanatos. El eros era la fuerza de la creación y el thanatos la fuerza destructiva, ¿no? Y siguiendo un poco esa idea, ¿no? Lo cierto es que la sexualidad está detrás de muchas creaciones humanas de alto nivel, creaciones artísticas, por ejemplo. Creo que también podemos estar de acuerdo en eso. Hay muchísimas creaciones artísticas que están fundamentadas en la sexualidad. De todo tipo, de todas las artes, de todo. E incluso, moviéndose a mi propio terreno, los grandes descubrimientos y las ciencias tienen detrás un motor que, hombre, no es directamente sexual, pero sí es verdad que toda esa fuerza impulsora hacia adelante, mirado desde un marco amplio, de alguna manera también está detrás el deseo de conquista,
el deseo de avance, el deseo de aprendizaje y el deseo de expansión, que es alguna de las características de la sexualidad. Así que para terminar, pues solo quiero concluir un poco utilizando una frase en inglés, el same brain, same output, ¿no? Que viene a decir, a mí me resulta curioso cómo todavía hay personas que pretenden mirar la sexualidad humana desde un ángulo tan reduccionista, sin considerar una cosa tan obvia como que es imposible que la sexualidad humana sea simple cuando está generada por el cerebro humano, siendo el cerebro humano un sistema complejo. Así que con esto termino y muchas gracias por vuestra atención. Me ha parecido muy interesante. Lo que pasa es que has explicado la sexualidad compleja en humanos, pero supongo que en animales también habrá determinadas variaciones de sexualidad, ¿no? Es decir, también hay homosexualidad, por ejemplo, en el mundo animal y tal. Sí, la hay, de hecho en muchísimas especies. Desde que el cerebro empieza a hacerse más complejo, porque las especies que de hecho tienen más descrita, proporcionalmente más comportamientos y rasgos homosexuales, curiosamente, bueno, no curiosamente, es por este motivo, cuanto más avanzas en el desarrollo cerebral, más se ve. O sea, en los mamíferos es relativamente corriente y en los primates particularmente. Bueno, de hecho, los bonobos, por ejemplo, en particular, digamos, la conducta sexual muy diversa es una de las características de esa especie. O sea que claro que sí. Yo lo que intento explicar es que cuando las especies hemos ido evolucionando hacia modelos cada vez más avanzados, la sexualidad no se ha quedado atrás. Y que además sería absurdo pensar así. Y sin embargo, hay muchísima gente que lo piensa.